que se llama los 7 días de la creación. Y vamos a través de toda esta serie de clases a descubrir una vez más la riqueza del contenido de la Escritura a través de su contexto natural, a través de su contexto hebreo. Antes de comenzar esta enseñanza de los 7 días de la creación, tenemos que comprender el momento que nosotros estamos viviendo. Ya con el curso de la historia bíblica que tuvimos, llegamos hasta los tiempos de la Reforma, recuerdan, y vimos algunos aspectos ligeros y rápidos sobre la situación de Martín Lutero. Bueno, resulta que de Martín Lutero, de este punto de Martín Lutero hacia nuestros días, hacia la edad presente, hacia el momento presente, se ha venido dando una serie de oleajes. Vamos a llamarle oleajes. Una serie de oleajes de parte del Espíritu de Dios para llevar a la iglesia a un proceso que nosotros llamamos restauración. Ya sabemos que la palabra restauración significa regresar al diseño original. Eso significa la palabra restauración. Regresar al diseño original. Regresar al diseño original. Entonces, esa serie de oleajes que se han venido dando en el tiempo hasta nuestra edad presente han ayudado a redescubrir verdades, y es importante hacer énfasis, redescubrir verdades, porque son verdades que siempre estuvieron en la Escritura, pero no las habíamos comprendido como el Espíritu ha venido enseñándonos para comprenderlas. Entonces, el Espíritu, a través de llevarnos a ese redescubrir verdades, nos va llevando progresivamente en un mover de restauración para regresar al diseño original. La palabra diseño es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en esta época tenemos que ser una iglesia que sabe de diseño, que sabe operar, entiende, domina y camina en el diseño. La palabra diseño significa delinear un proyecto. Eso significa la palabra diseño. Delinear un proyecto. Entonces, cuando yo digo que yo encontré el diseño de Dios para mi vida, lo que yo estoy diciendo es que Dios me delineó claramente para qué es que Él me llamó específicamente. Está claramente delineado. Un llamado no es algo que una persona dice, yo sé que Dios me llamó, pero no sé para qué. O no sé, o Dios me dijo que yo voy a ser profeta, o me dijo que voy a ser pastor, o voy a hacer tal cosa, pero yo no sé cómo voy a llegar a eso. Dios sabrá. ¿Lo ve? Estamos ante una persona que tiene una noción muy diminuta de lo que es realmente la operación del diseño. Porque cuando una persona recibe el diseño divino, recibe inmediatamente una conciencia de cómo empieza y cómo termina.
cuando hay restauración correcta. Uno sabe cómo empieza y sabe cómo termina. ¿Vamos bien? Por eso nosotros vemos expresiones en el Maestro Jesús cuando está en Juan 17 y dice: Padre, la obra, el trabajo que me asignaste ya está hecho. No había ido a la cruz, pero Él está diciendo que el trabajo ya está hecho. ¿Queda claro? Vemos a Pablo diciendo: he corrido la carrera de la fe, terminado, la buena batalla la he peleado, y por lo tanto solamente me queda recoger la corona, ¿verdad?, que me está asignada. Es decir, en esta misma hora he terminado la misión y todavía no he muerto. Entonces, los grandes hombres de la Escritura tenían conciencia de su misión desde el principio, cómo iba a empezar y cómo iba a terminar. No es como nosotros, que nosotros a veces tenemos un llamado y ahí va comenzando y va por ahí, va por otro lado y tomamos ciertas herramientas y practicamos y cometemos errores. Vamos con ese sistema de ensayo y error, y ahí vamos, tratando de hacernos en Dios, sabiendo únicamente que hay un corazón que ama a Dios, quiere servirlo, pero no sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. La restauración trata de eso, de hacer regresar la iglesia ¿a dónde? Pongan los celulares en vibrador. Regresar la iglesia al diseño original, que Dios le delinee el proyecto a cada persona. ¿Vamos bien? Entonces, de Martín Lutero para acá se vinieron descubriendo verdades. Martín Lutero descubrió una verdad: que la salvación no es por obras, es por fe. ¿Se acuerdan de eso? No era pagando ciertos beneficios a la iglesia que se obtenía la salvación. Él descubre que no, que hay que operar en fe, pero solo eso descubrió, nada más. La idea de él era seguir ministrando, ¿verdad?, con una mente católica, pero con una nueva verdad que acaba de descubrir. El tiempo pasa y se levanta otro y descubre que no solamente es salvación por fe, hay que bautizarse, hay que ir a las aguas como Jesús siendo una persona adulta. Otro pasa el tiempo y otro se levanta y descubre que no solamente es salvación, no solamente bautismo, también existen dones del Espíritu y hay que buscarlos y recibirlos. Pasa el tiempo y se levanta otro y dice: no solamente es la salvación, el bautismo, los dones, también necesitamos la santidad. Y viene un mover de santidad. Y se levanta otro, con el pasar del tiempo viene otra oleada y dice: no solamente la salvación por fe, no solamente el bautismo, no solamente los dones, no solamente la sanidad, la santidad, también los milagros, las señales y las maravillas. Y por allá se levanta otro y dice: bueno, no solamente se adora con himnario, también se adora espontáneamente a Dios. Y por allá se levanta otro y dice: no solamente ministran pastores, también hay maestros. Se levanta otro y dice: no solo hay pastores y maestros, hay profetas, hay apóstoles. Y comienza todo ese oleaje hasta nuestros días, un oleaje que ha sido ¿de qué? De restauración, para ir añadiendo verdades a la iglesia que a la hora de unirlas van a generar en la iglesia que aprenda a operar en el diseño original, en el diseño del principio. Pero ha sido un oleaje progresivo. Ese oleaje de restauración que vino por oleajes guió a la iglesia a un mover, ya no un oleaje, sino un mover, que se llama un mover de reforma profética y apostólica. Entonces, cuando la iglesia comienza a comprender, por eso la palabra reforma es tan interesante, porque significa volver a formar,
la mente profética y volver a formar la mente apostólica de la iglesia. Y eso es todo un mover. Pero Dios está levantando otro mover, porque los tiempos están acelerados, y es un mover que nosotros llamamos una reforma dentro de la reforma. Y aquí es donde se encuentra lo que estamos haciendo hoy nosotros. La reforma dentro de la reforma nos conecta con lo que hemos venido estudiando, la naturaleza de las escrituras en su contexto hebreo, la mente hebrea, el reconectarnos con el sentido original, el comenzar a ver a Jesús como un maestro, como un educador, como un rabino, comenzar a comprender que la iglesia es un centro de educación, una universidad, un centro de enseñanza, que debemos educarnos en todas las áreas de crecimiento internas y externas, y se comienza a levantar una reforma dentro de la reforma. Toda esta idea que les estoy exponiendo para introducir, simplemente es con el objetivo de que comprendamos la importancia de los 7 días de la creación. ¿Por qué? Porque en los 7 días de la creación quedaron codificados, o quedó codificado, todo el plan de Dios está codificado en los 7 días de la creación, desde el principio hasta el final. Los 7 días de la creación, vamos a aprender como segunda idea importante, la creación, más que creación, es un principio, es una ley espiritual. Apunte eso. La creación, más que creación, es una ley, es un principio espiritual. ¿Qué significa esto? Esto es que cuando nosotros antes estudiábamos, leíamos Génesis 1, Génesis 2, los que íbamos a la escuela dominical, nos ponían, y vino el día tercero y dijo Dios: hayan árboles, y nos imaginábamos los arbolitos, y el zacate, y los frutos, ¿verdad? Y en el cuarto día el sol, la luna, las estrellas, y nos ponían a pintar el sol, la luna, las estrellas, el universo, ¿verdad? Y en el quinto día los animales, y en el sexto el hombre. Y nos imaginamos la creación desde una perspectiva muy natural, muy infantil. La creación, más que creación, es una ley. Es decir, por eso la escritura comienza con los 7 días de la creación, porque Dios le quiere revelar a las personas, a su pueblo, cuáles son las leyes, los principios que gobiernan este secreto de creación. Y cómo Él codificó en cada uno de los días todo su plan. De tal manera que si a una persona estudiosa, y subrayo estudiosa, la dejaran en una isla solamente con las 2 primeras hojas de la Biblia, ahí tiene todo el Evangelio, todo está ahí, solo que está de manera codificada. El asunto es si es un maestro con la capacidad de descodificar todo. ¿Qué les parece? Entonces, la creación, más que creación, ¿qué es? Una ley. Es un principio, es una ley espiritual. Exactamente. Muy bien. Y para el Eterno fue importante, porque ahorita vamos a aprender. Toda la creación, toda la creación que conocemos fue hecha en el primer versículo. Es decir, la escritura no necesitaba más enseñarnos el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No necesitaba eso en realidad. Porque todo nos enseña la sabiduría hebrea. Todo fue creado en el versículo 1. Todo fue creado. No ocupamos más.
Entonces, ¿para qué se toma la Biblia o la Escritura el tiempo, o Dios o su Espíritu, para qué toman el tiempo de comenzar a describirnos lo que pasó en el día 1, lo que pasó en el día 2, lo que pasó en el día 3 y ahí hasta el 7? Es para que nosotros comprendamos el proceso por el cual el verso 1 contiene todo el proceso creacional, para desentrañar los secretos de cómo fue que se llegó a eso. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, entonces esto es algo muy importante. La creación, más que creación, ¿es qué cosa? Una ley. Correcto, una ley y un principio espiritual que se escondió detrás de lo que nosotros vemos como naturaleza. Es Dios ocultando códigos, ocultando secretos para la gente estudiosa de su palabra, de su Torá, de su instrucción, de su enseñanza. ¿Vamos bien? Hay un versículo antes de empezar con Génesis 1, en el Salmo 111. Salmo 111, 6. Quiero que lo observemos. ¿Qué dice? Bernardo, ¿qué dice? El poder de sus obras manifestó a su pueblo, Ajá. dándole la heredad de las naciones. ¿Qué pasaría si ese versículo se lo entregamos a un predicador y le decimos, hágase un mensajito con ese versículo? El poder de sus obras, ¿qué dice? Manifestó a su pueblo. Manifestó a su pueblo, imagínense. Vamos a hacer una imaginación que es pentecostal. Hermanos, el poder de sus obras reveló Dios a su pueblo. ¿Cuántos creen que Él está aquí para revelar el poder de sus obras otra vez? Este es el día de las obras de Dios. ¿Cuántos creen? ¿Ya? Dígame, ya, por ahí, ya. Ahora sí, no. ¿Cuántos creen que el poder de las obras de Dios está aquí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que las obras de Dios le fueron reveladas a su pueblo? Amén. Van a haber señales, van a haber milagros, maravillas, prodigios. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Cariño, seguro se ha hecho un mensaje ese. Ya me tiene esa. Dice el mensaje el domingo y Señor, y ahí está el predicador reduciendo la expresión a milagros, a señales, a prodigios y maravillas. Eso es lo que predicaría. Al decir el poder de sus obras, uno inmediatamente con la mente evangélica dice señales, milagros, maravillas y prodigios. Ahora, no es que esté mal, no es que esté del todo mal, ok, tiene su lugar, vamos a dejar eso quedito ahí. Pero ¿qué significa la expresión hebrea? El poder de sus obras reveló a su pueblo. ¿Qué significa esa expresión? Vea que, observe que dice que el poder de sus obras reveló para darles ¿qué cosa? Para darles una heredad, o sea, para entregarles una herencia. O sea, observe esto, Dios antes de entregar la herencia que hizo, reveló. Antes de entregar, ¿qué cosa? La herencia. ¿Vieron eso en el versículo? Antes de entregar la herencia, ¿qué hizo Dios? Ahí está. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué significa la expresión hebrea? El poder de sus obras reveló a su pueblo. Esto significa que Dios le reveló a su pueblo todos los secretos de cómo Él creó su creación.
les reveló todos los secretos de cómo Él creó su creación. Es decir, todas las leyes que operan en este universo, toda ley física, matemática, espiritual, psicológica, económica, financiera, toda ley, todo principio, le fue revelado a su pueblo antes de entregarle, ¿qué cosa? La heredad. Esto significa que el pueblo de Israel, todas las leyes que la ciencia hoy apenas está descubriendo y todavía falta por descubrir, todos los secretos que operan en el universo, ya Israel los conoce. Dice la Escritura que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la Torá, entonces la Torá oral, ¿recuerdan ese término? La Torá oral nos va a decir que cuando Moisés estuvo en el monte, Dios le reveló todas las leyes de cómo opera este universo. ¿Cuánto me está oyendo? ¿Lo ven? Por eso es que la Torá comienza con la creación, porque en la creación se ocultan los secretos de cómo crear. Porque después vamos a ver que Dios creó la creación para crear. ¿Para qué creó Dios la creación? Para crear. ¿Qué significa eso? Que Dios creó la creación para que el hombre aprendiese las leyes, como Dios creó la creación y el hombre creara nuevas cosas. Aplicando las mismas instrucciones y las mismas enseñanzas. ¿Vamos bien? Por eso es que en hebreo hay un término que en español decimos hombre de Dios. ¿Cuántos han oído ese término? Sí. Este es un hombre de Dios, decimos nosotros. Este es un hombre de Dios, un varón de Dios. La expresión hombre de Dios en hebreo es Ish Elohim. La expresión hombre de Dios en hebreo, ¿qué es? Ish Elohim. Hay en la Torah, la humanidad o los hombres son llamados de diferentes maneras. Por ejemplo, el primer hombre que aparece en la Escritura es llamado Adán. Ese era su nombre. Adán es un nombre que representa al hombre común. Para empezar, en la Torá, en el lenguaje de la Escritura, a cualquier ser humano se le llama Adán, porque toda la humanidad estaba representada y existe a causa de Adán. Entonces, el hombre común es llamado Adán. Ahora, hay que ver a qué se le llama común en hebreo, porque la expresión Adán, en Génesis 1:26, y dijo Dios, vamos a hacer al Adán, vamos a hacer al hombre, ahí la expresión es, vamos a crear a un administrador altamente productivo, capaz de pensar en diseños y alcanzarlos. A eso le llama la Torá un hombre común. Es decir, cuando el hombre aprende a volverse un administrador altamente productivo y es capaz de pensar en un diseño
y realizarlo. ¿Cómo lo llama la Torah? Adán, hombre común. Dígate, ¿dónde estoy yo? Porque nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, aleluya. ¿Qué pasaría si usted se muere hoy? ¿Para dónde va? Para el cielo. Pero usted no administra nada. Este es un desorden financiero, un desorden emocional, un desorden mental, un desorden en todas las cosas. Pero decimos que vamos para el cielo. Ahora la Torá al hombre que madura le va a llamar Ish. Ish. Este es más elevado que el Adán. Si el Adán es un administrador altamente productivo, capaz de pensar en diseño y alcanzar, imagínense el Ish. ¿Cuándo encontramos la expresión Ish en la escritura? Cuando Adán vio a la mujer, ¿verdad? Reina Valera dice que vio a la mujer y le dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ve? Ahí tenemos que entender que en el hebreo dice, esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. Es decir, el primer nombre de la primera mujer no era Eva. El primer nombre de la primera mujer que fue creada era Isha. Porque Adán dijo, esta será llamada Isha, que tradujo Reina Valera como varona. Eva le llamó a Adán después de que se jaló la torta. Isha también significa lo mismo, madurez. Cuando Adán vio a la mujer, lo que él dijo fue, esta de mi esencia es la mejor esencia y de mi capacidad es mi mejor capacidad. Por eso se llamará Isha, porque Isha traducido quiere decir la que tiene mayor entendimiento. Es decir, que cuando Adán vio a la mujer le reveló cuánto él había crecido. Ya no era solo un administrador, ahora era un hombre maduro, un hombre completo. Esto significa que no solamente conocía los secretos de la creación, ya no solamente los conocía, sino que los dominaba. Ya no solo conocía las leyes de la creación, sino que dominaba esas leyes por las cuales Dios creó su creación. ¿Y quién le reveló a Adán que él era un Ish? La mujer. Ahí está. Váyase a su casa, mire a su esposa y ella le va a revelar quién es usted. Esa es la función de la mujer. Revelarle al hombre todo aquello en lo que el hombre no se eleva. Y en nuestra cultura decimos, qué mujer más majadera, qué mujer que ya me tiene pero hasta aquí. No, es que ella está cumpliendo el rol profético de decirte, no te estás elevando. Estoy calentando. Aleluya. Cállese en la cabeza. Ay, papá. La chata puesta. Por eso, cuando Jesús venga por la iglesia, Jesús es el Ish, el hombre maduro. ¿Sí o no? La iglesia tiene que revelar quién es Él. Por eso es pura, sin mancha y sin arruga, porque refleja lo que Él es.
¿Sí o no? Por eso cuando el hombre se casa no sabe la torta la que está metiendo. ¿Ah? ¿Ah? Claro, y después, por eso la Isha, ¿qué dijo el Eterno? Le voy a hacer una ayuda idónea, una Esel Kenegdo, es decir, le voy a hacer una ayuda que tenga la capacidad de serle contraria. No es idónea en el sentido de, ay, mira qué lindo yo con mi mujer. Yo digo una cosa y ella dice, sí, mi amor. Digo otra cosa y ella dice, sí, mi vida. Yo digo otra cosa y ella dice, sí, mi rey. Somos ayuda idónea los dos, porque no chocamos, al revés. Ayuda idónea es unir un positivo con un negativo, porque en el lenguaje de la Torá, el positivo y el negativo no son opuestos. Nosotros tenemos la idea de que el positivo y el negativo son opuestos. No, en el lenguaje de la Torá, el positivo y el negativo se complementan. Y al complementarse, alcanzamos el punto de equilibrio. Por eso usted va a ver que toda la creación Dios la hizo en positivo y negativo. Día, noche, sol, luna, hombre, mujer, cielo y tierra. ¿Por qué? Porque todo debe complementarse para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, eso revela que nosotros tenemos tan mala formación que no tenemos la capacidad. ¿Qué es lo que usted en una pareja común? Ah, es que somos muy diferentes, mi esposa y yo. O la esposa dice, ah, no, es que él y yo somos muy distintos, pensamos muy diferentes. Yo pienso de esta manera y él piensa de la otra. Nunca vamos a poner de acuerdo, porque se quedaron en el punto de dos opuestos. Es decir, no tienen el entendimiento cómo es que un opuesto se complementa. Usted tiene la mente de cómo el opuesto choca y no la mente de cómo un opuesto ¿qué? ¿Un opuesto qué? Se complementa. Entonces, todo eso lo expliqué para poder decirles qué quiere decir hombre de Dios. Hombre de Dios en el lenguaje de la Torá es una persona tan elevada que tiene la capacidad de alterar la materia y la realidad. ¿Por qué vemos a Elías tirar el manto y que las aguas se abrieron? Uno dice, ah, la unción estaba sobre él y el espíritu, wow, y se nos viene el pentecostalismo, ¿eh? No, es que Elías es un Ish Elohim, un hombre con la capacidad de dominar la creación, los elementos de la creación, porque vamos a aprender en esta escuela que la creación es vista como una entidad viva, y hoy sabemos que eso es cierto, la naturaleza tiene vida, ¿sí o no? Sí. Bueno, la Torá nos lo va a enseñar como una entidad con vida. Por eso usted ve que Jesús le habla al viento y le habla a las aguas, porque Jesús es un Ish Elohim. Y la naturaleza, en el momento en el que Jesús le habla, la naturaleza reconoce su grado de crecimiento. Porque la naturaleza fue creada para someterse al Ish, no al Adán. Lo que significa un hombre de Dios es un hombre capaz de
alterar o modificar la materia o la realidad. Nosotros le decimos, mira, aquí está David, un varón de Dios. Porque es un buen hermanito, porque ora, porque va a la iglesia, porque va a venir con Biblia. Porque invita a uno a tomar café y a veces le regala ofrenda a uno. ¿Verdad? Pero en el lenguaje de la Torah, un Ish Elohim era un hombre con la cualidad de hablarle a la naturaleza y provocar cambios. Por eso vimos que Elías hizo descender fuego del cielo, le habló a la naturaleza, le fue permitido manipular la naturaleza. Moshe abrió el mar porque él estaba en la condición de un Ish Elohim. Sabemos que fue Dios el que abrió el mar, pero si Moshe no era un Ish Elohim, el mar no se abría. Y entonces viene Dios y le dice a Moshe, en un momento específico le dice, ve y háblale a la piedra, a la roca que está ahí en el desierto, háblale, y de ella ¿qué va a pasar? Va a brotar agua. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Revela al pueblo tu capacidad de hombre de Dios. Revélales que eres capaz con tu lenguaje de redimir la creación. ¿Por qué? Porque esa piedra era una piedra seca, en un desierto, tenía siglos de estar ahí. Pero en el diseño de Dios, esa piedra fue diseñada para ser un manantial. Pero esa piedra fue creada en esas condiciones, en esa realidad limitante y restringida de ser una piedra seca, fue creada en esas condiciones, esperando el tiempo profético en que llegase Moshe, un Ish Elohim, y le hablase a la piedra y trajese redención a una piedra. No seriedad. Ok, avanzamos. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Como está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está así, ¿verdad? Amén. Entonces, la expresión hebrea Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Ajá, véngase para acá, para aquí. Mira, aquí hay un campito. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Me falta una N aquí, perdón. Que dicho que revisé. Aquí puse Chamay, yo. Por estar viendo a Manuel. A Chamay. Así la Chamay.
Ay, Dios mío. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim be'et haaretz. Me avisan cuando ya lo tienen apuntado. Amén. Ok. ¿Están todos listos? Ok. Cuando agarramos la versión en español, esta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y uno le pregunta a una persona, ¿qué fue lo primero que Dios creó? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Pero ustedes que son estudiosos saben que un texto fuera de su contexto, como dicen, orígenes, es un pretexto. No, la idea es correcta, que hay que entender, pero ¿cuál es el contexto de Génesis 1? Es toda la escritura. Pero específicamente, voy a ponerlo aquí, Jeremías 33, 25. ¿Lo encontraron? Si alguno puede leerlo. Así dice el Eterno: si no permaneciera mi pacto con el día y con la noche, y si no hubiera puesto las leyes de los cielos y de la tierra, Si no permaneciere mi pacto, observen ese verso, la expresión mi pacto, ahí la palabra es Torah. Ahí la palabra es Torah. Ahora léamelo con el cambio. así dice el Eterno: si no permaneciera mi Torah con el día y con la noche, y si no hubiera puesto las leyes de los cielos y de la tierra. Cambie otra vez la palabra leyes por Torah y lea de nuevo. Quiero que todos observen bien en esa Biblia, porque esto es muy importante. Observen. Así dice el Eterno: si no permaneciera mi Torah con el día y con la noche, y si no hubiera puesto la Torah de los cielos y de la tierra. Este verso revela que lo primero que Dios creó cuando hizo su creación no fue ni los cielos ni fue la tierra, sino que lo que Dios creó fue su Torah, que hemos visto lo mal traducen solo como ley, pero sabemos que es instrucción, sabemos que es enseñanza, sabemos que es diseños, correcto, diseños divinos, correcto. Es decir, vamos a leer de nuevo ese versículo y en lugar de Torah vamos a decir instrucción. ¿Cómo queda? Gilbert. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi instrucción, mi enseñanza, mis diseños con el día y la noche, si yo no he puesto mi instrucción y mi enseñanza y mis diseños del cielo y la tierra. ¿Qué precede a los cielos y la tierra? La instrucción, la enseñanza, las leyes, el diseño, que se resume en una palabra, Torah. ¿Por qué?
Porque los cielos y la tierra son creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero es meta del Eterno que toda creación le quede garantizada su realización, no su frustración. ¿Estamos claros? Es meta del Eterno que todo lo que Él ha creado se garantice, ¿qué cosa? Su realización, que se realice como creación, que llegue a un punto de plenitud como creación, de satisfacción pura y profunda. Eso es una meta del Creador. Dios nunca diseñó nada para que eso que Él creó se frustrara. Eso no estaba nunca en su mente. ¿Estamos claros? Por eso cuando usted ve a un creyente que dice que es creyente pero está frustrado, hay que ver si realmente es una nueva creación en Cristo Jesús. Porque se cumple el principio creacional. Ninguna creación de Dios es ¿para qué? ¿Para qué? Para frustrarse. ¿Para qué es creada? Para garantizar su realización que llegue. Todos, vamos. ¿Para qué es creada? A ver, todos, hablan la boquita, a ver, como estudiantes, vamos. ¿Para qué es creada? Para garantizar su realización que llega a un punto de satisfacción. Es decir, que cuando uno lee, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva, quedó garantizada Su realización. Entonces, ¿por qué nos frustramos? Porque no conocemos las leyes de la creación. Dice que antes de darle herencia, le reveló el poder de sus obras. Porque ¿cuál es la herencia que le entregó Dios a Israel? La Torá. La Torá no tiene sentido para una persona que no comprende los secretos de la creación. Pierde, es decir, puede tener un sentido pero muy mínimo, no un sentido de plenitud y completación. Por eso el judío a los 20 años de edad, él tiene que poder explicar el universo. ¿Cómo funciona el universo? No dijeron nada. Te está explicando cómo Papías hizo su decreto. Y el judío está explicando cómo el Eterno hizo su creación. Por eso usted ve, antes de 1948, las naciones que estaban ocupando la tierra de Israel estaban allí, pero no querían esa tierra porque era seca, árida, desértica, no se podía sembrar nada. Cuando la ONU dice, reconocemos a Israel como nación, que se vuelvan a su país, los judíos llegan y agarran el desierto, lo agarran y lo hacen reverdecer. Mande un evangélico al desierto. Y hay como una vaca, unos huesos. ¿Por qué a mí, Señor? Aquí no hay agua, aquí no hay nada, esta cochinada de tierra. Yo reprendo al diablo. Ahí sí puede cantar cansado el camino, Señor. Desierto cruzado. Y el judío viene y resulta que el judío hace, es que es ilógico. Es ilógico que un desierto sirva para sembrar.
Mire que los ingenieros agrónomos para estudiar la tecnología más alta en asuntos de lo que es plantar, sembrar, tienen que ir a Israel a estudiar donde está el desierto. ¿Por qué no estudian aquí Costa Rica, una tierra para sembrar, la mejor tierra del mundo, una tierra donde ustedes siembran y todo le crece? ¿Por qué aquí no? Porque hay que ir a un desierto a estudiar, porque ellos tienen la más avanzada tecnología. Hay un ministerio que se llama Keren Kayeme de Israel. Ellos se dedican a cultivar el desierto, ¿cómo se llama? A mantener drenado el desierto y mantener fuentes de agua viva en el desierto y sembrar el desierto. Y entrevistaron al presidente Keren Kayeme y le preguntaron, ¿pero cómo están haciendo ustedes esto? Y él solamente dijo, estamos implementando las técnicas que nuestros padres utilizaron cuando vinieron a estas tierras. Los secretos que Abraham conocía a Isaac y Jacob y plantó y sembró Isaac en aquella tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra, pero como ustedes se lo enseñan en términos de plata, Isaac sembró en aquella tierra, traiga su semilla ahora, ¡corra! Entonces, hemos pero mándenlo a un desierto. Señor, ¿por qué? A serio, ¿va? Ya casi empiezo a enseñar. Pues. ¿Ah? Entonces, vean lo que dice Jeremías, nos revela que los cielos, para realizarse como creación, tienen que responder a una instrucción, una enseñanza, un diseño, una ley, una Torah. Los cielos estudian Torah para poder ser cielos. La tierra, para ser tierra, estudia Torah, es decir, sigue las leyes que Dios le dio al pie de la letra, porque sabe que si no, nunca se va a realizar como creación. Y usted sigue las enseñanzas de sus padres, los patrones de pensamiento improductivos. Que yo soy cristiano, pues yo soy así, a mí no le está pelo de la lengua a nadie. Está todo amargado, todo lleno de conflictos adentro, todo dañado. No es una instrucción totalmente. ¿Qué Torah sigue usted? Por eso dice Pablo, vosotros eras un pueblo sin promesas, ajenos, sin culto, sin Torah. Mas ahora, es que ahí es donde está lo lindo del Rab Shaul, cuando dice mas ahora, no siendo pueblo, no teniendo acceso a la instrucción, a la enseñanza, a la Torah, habéis venido a ser pueblo. ¿Pero pueblo de qué? De Torah. Cuando la iglesia regrese a la Torah, muchas cosas van a cambiar, pero se va a garantizar la realización de nosotros como creación en Cristo Jesús. A la Torah en Israel se le dice la verdad, se le dice la vida y se le llama camino. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, yo soy la Torah. Ya tanto que ha predicado ustedes y no han entendido.
Ahí se lo anda recetando a todo el mundo. Y Jesús está diciendo, yo soy el que viene a mí. ¿A mí qué? A mi Torá, a mi instrucción, a mi enseñanza, a mi diseño. A ese lo han hecho fuera. Aleluya. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo esta noche? Más adelante. Levanta tu mano, abre tu corazón. Haga la confesión. Es fuerte, Dice, que a mí vienen, no tendrán sed jamás. por la Torá. Porque se garantiza su realización en Dios. Entonces, sigamos. Dios, antes de crear los cielos y antes de crear la tierra, ¿qué creó? Su Torá. Y la Torá es tan elevada, es tan madura, tan profunda, tan excelente, que Dios, el que la creó, decidió someterse a ella. Y Él no hará nada que quebrante su palabra, su Torá. Dios, el omnipotente, hace eso. Y usted, que no puede decidir si vivir mañana o si va a morir, usted que no tiene control sobre su vida, usted dice, no ocupo la Torá. Que la ocupe Dios, que es un debilucho. ¿Ah? Antes de crear su creación, ¿qué creó? Su Torá. Su Torá. Dice la Torá oral que cuando Dios primero hizo su Torá, y cuando Dios iba haciendo los cielos y la tierra, dice que Dios veía primero la Torá para ver cómo estaba la instrucción, el diseño, la ley, y creaba. Veía la Torá y creaba. La creación no es como a nosotros nos la enseñaron. Hermano, Dios con solamente su palabra creó una creación y dijo Dios, sea la luz, y ¡fum! Y nos imaginamos la magia, fue hecha la luz. Y dijo Dios, sea la tierra, y ¡fum! Apareció, hermano, apareció por su palabra. Porque traemos la magia de Grecia. No, Dios para crear la tierra, todo el proceso respondió a una serie de leyes específicas. Que eran tan maduras que decidió Dios que esa era la mejor manera de crear su creación. Así que quítese la idea mágica de que Dios creó y ¡pum! Apareció. Sí, de ahí sacamos el famoso sermón. Diga la palabra, hermano. Confiese en la palabra. Dígala, vamos, diga la palabra. Y ahí estamos diciendo la palabra, y una palabra. Pero como trae en su inconsciente esa idea de que, como diciendo la palabra, ¡pum! Va a aparecer ahí. No. Ese decir la palabra tiene otro sentido. Porque la decimos como amuleto. Ahí van los pobres chiquitos para la escuela y entramos. Yo te bendigo que la gente le guarde, que se igual. Yo declaro a Miguel, a Gabriel, al otro lado. Y vas a entrar, vas a salir, vas a decir, la gente que va a acaparar a tu alrededor. Y yo declaro sobre ti las promesas. Y va el pobre chiquillo todo ministrado. Pero la oración de la mamá nació del miedo de que le pase algo al chiquillo. No fue que le impartió de lo que es vivencia. Y así hay oraciones que nacen del miedo. Y yo declaro una palabra. Yo está como una gente una vez que fue a una iglesia a enseñar y hay gente a la que uno le agarra confianza y uno vacila con esas personas.
pero por confianza, ¿verdad? Y no sé qué dije yo en confianza y hace la hermana, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Yo cancelo, yo reprendo eso. Y digo, ¿qué es esto? Es que unos espacios así para que se meta hasta lo profundo. Y entonces, ¿cómo hizo Dios su creación? ¿Cómo vas a construir tu vida? Tienes que mirar la Torá, aprender. ¿Ve? El maestro te enseña cómo mirar la Torá y cómo aplicarla a tu vida. Mira la Torá y cómo se aplica. Mira la Torá y cómo se aplica. ¿Qué es el problema evangélico? Que nosotros vemos la Biblia, es que la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Pero en la aplicación fallamos. La pregunta es, ¿por qué no se aplica? Entonces, ¿por qué no Porque se puede aplicar lo que está escrito? Porque no hay maestros que enseñen cómo es. Falta la enseñanza de ella. ¿Cómo oirán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo comprenderán? Como dijo el eunuco. ¿Y cómo es entender si no tengo quien me explique esto? Ahí está el secreto del maestro. El maestro no es un predicador. El maestro es un formador de vida, de acciones de vida. Por eso tenemos los predicadores que le dicen a todo el mundo qué hacer y ellos no hacen lo que predican. Porque esto es una forma de vivir. Avanzamos. Dios, antes de crearlo a usted como creación en Dios, ¿qué hizo? O sea que si esto es válido, se aplica a todo. Sigamos. Ok. Vamos a agarrarnos con las palabras ahora. Bereshit. Bereshit es la primera palabra hebrea de la Torá. Así comienza la escritura en hebreo, Bereshit. Bereshit, bara Elohim et hashamayim behar. En el principio creó Dios. Cuando yo leo en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo pregunto, ¿quién es el sujeto de esa oración? ¿No saben español ustedes? No. ¿Quién es el sujeto de esa oración? No, en español. No me espere. Uno lee en español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el sujeto de esa oración? ¿Seguros? Así es en español, ¿verdad? Sí. Así es nuestro español. En español, Dios es el sujeto de la creación. Vamos a ver ahorita. Bereshit es una palabra compuesta. Se forma de Ve más Reshit. Ve más Reshit. ¿Copiar? Ve significa por
para y a través de. Repito, ve significa por, para y a través de. Entonces ya nos damos cuenta que las escrituras en español ya comienzan mal traducidas, porque la primera palabra que aparece en nuestra Biblia es en el principio. Porque en hebreo, una palabra en hebreo puede significar 20, 30 cosas diferentes. ¿Cuál es el problema del traductor? Que el traductor no puede poner las 20 o 30 cosas, porque si no le queda un libraco como así. Entonces el traductor, de todas las cosas que significa esa palabra, extrae la que cree más conveniente para armar la oración y que la oración sintácticamente quede comprensible al lector. Pero nos está privando del resto del significado de la palabra, y ese es el problema. ¿Comprendieron eso? Esa es la problemática. Por eso cuando usted comienza con esta escuela, ya su mente nunca más va a ser igual, porque cada vez que usted lea la Biblia usted se va a preguntar, ¿y cómo es en el original? Ya le queda la incógnita, porque antes usted agarraba y dice, aquí dice, no lo digo yo. Pero parece que usted nunca leyó que la primera hoja por aquí dice que esto es una versión, esto es una edición, no es el original. Entonces cuando yo digo es que la palabra dice, esta Biblia dice, hay que tener cuidado porque eso es una versión del original. Está asustado el cielo. No es para muerte, es para vida. Vivirá, no morirá. Entonces traduzcamos. ¿Cómo quedaría? Por, para y a través el principio. Por, a ver todos, por, para, a través del principio. Ok. Ahora, si lo leemos en hebreo, sería por, para y a través de Reshit. Reshit es un sujeto, número uno. Reshit, ¿qué es? Sujeto. Reshit es un sujeto. En este caso, un sujeto, vamos a poner bien, un sujeto útil. Un sujeto útil. Entonces, por, para y a través de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el primer sujeto de la oración no es Dios, no es Elohim. El primer sujeto de la oración es Reshit. Habrían dos sujetos. ¿Ah? Habrían dos sujetos. Dos sujetos. Elohim y Reshit. Vamos a ir, vamos allá, no te preocupes. Aquí todos vamos a tener haciendo mormones, no te preocupes. Estoy vacilando. Sujeto útil. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea, estudiantes? Talmidim, ¿cuál es la idea? La idea es, ya Dios está dando la primera clase, en la primera palabra, Dios está diciendo así, vamos a ponerlo en términos humanos, aclaro. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a poner en términos humanos para entenderlo. Dios le está enseñando esto. Yo, para poder crear, necesité un sujeto útil. Sin ese sujeto útil, yo, Elohim, no hubiese podido crear ni los cielos ni la tierra. Significa que siempre que yo voy a crear algo, necesito primero un sujeto. Y en hebreo, un reshit. Aquí es donde viene. Dios, cuando lo llama a usted, cuando decimos que Dios te salva o te llama o vienes a Cristo, como le quieras decir, lo que la gente no entiende es que la gente dice: ay, yo vengo a Cristo para que me perdone mis pecados. Ay, yo vengo a Cristo para dejar de ser borracho. Yo vengo para dejar de ser ladrón. Yo vengo para ganarme el cielo. Yo vengo porque no quiero ir al infierno. No. Es que Dios, para poder crear una nueva realidad, una nueva generación, una nueva raza, un nuevo diseño profético, Dios anda buscando un reshit, un sujeto que sea útil para crear. Y ahí es donde nos quedamos, nos convertimos, pero no nos damos cuenta que toda nuestra familia está frustrada en lo espiritual, en muchas áreas. Convertirse significa que Dios te está sacando de esa generación dañada para que te conviertas en el sujeto útil de una nueva creación que va a beneficiar la generación de la que provienes. La idea de Dios es quebrantar el linaje maldito del que provienes, malformado. El problema del ser humano es su mala formación. Todos ustedes son buenas personas. Bueno, eso creo yo. Por fe. Les digan amén o algo, porque ya siento que me van a saltar ahorita. Diga, ven para despistar. Yo siento que son buenas personas. Pero si somos reales, todos nosotros, hay áreas en nuestras vidas que están dañadas. Todos. El que no, como decía mi abuela, la profeta, el que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no tiene un problema, tiene el otro. Todos traemos un daño del proceso de malformación que tuvimos en nuestro hogar, nuestra sociedad, nuestra cultura, y todos esos agentes intervinieron en mi vida para formar la estructura que ahora tengo, que resulta que esta estructura no me sirve para servir a Dios. ¿Me está oyendo? Yo no he dicho que Dios no me ama. Estoy diciendo que mi estructura no me sirve para servir a Dios. Entonces, y ahí nos quedamos nosotros diciendo: y usted, hermano, yo me convertí, ¿y ahora qué haces? Yo voy a la iglesia. Ajá, ¿y qué va? Voy los martes, voy los jueves, voy los domingos, gloria a Dios. Y viera cómo me sé la Biblia ahora, de verdad. Y con el pasado del tiempo dice: viera, ahora le receto la Biblia a los otros, soy predicador. Pero Dios no ha podido crear nada a través de esa persona. No hay un requisito. Muy bueno. Venga Cristo, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y nosotros tenemos la idea de que el libro de la vida es como un libro de registro civil, ¿verdad? Donde tienen una lista de nombres. Manuel, ¿cómo está Manuel? ¿Qué? Para ver. Sí, Manuel, aquí está. Pase al cielo. ¿El otro? ¿George qué? Tertuliano. George Tertuliano. Sí, no, este no, está feo.
no, sí, este puede pasar. ¿El otro? ¿Ah? ¿Davidcito? Alvarado, sí, no, este está feo. Y pensamos que el libro de la vida es una lista de nombres que tienen allá. ¡No! No has entendido. Libro de la vida significa eso. Un libro donde se registra las acciones trascendentales que hiciste en esta vida. Todo Dios. El libro donde se registra todas las acciones trascendentales que hiciste en esta vida. No como ser humano, como un Adán. Es que mi nombre está en el libro de la vida. Y no ha hecho nada por la generación que preside. ¿Saben qué es lo que ustedes no entienden? La expresión de Jesús cuando dice, por sus frutos los conocerán. La expresión por sus frutos los conocerán, Manuel, significa por lo altamente beneficiosos que son a su generación. ¿Qué significa? Por lo altamente beneficiosos que son para su generación. Ustedes los conocerán. Cada vez que yo vengo aquí es un desafío para mí. Es un desafío porque ustedes tienen que pesar si yo soy beneficioso o no para esta generación. Como cuando ustedes ministran, la gente pesa lo beneficiosos o no que son para la generación. Porque ya no se trata de un sermón. Se trata de una persona más grande que una generación para poderla elevar. Pase su nombre. Cuando una persona nace de nuevo, ¿qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Se comienza a escribir un libro, ¿sí o no? Es decir, la Torá se comienza a escribir en esa vida. Y entonces ¿cómo comienza la Torá? Ve. Entonces cuando usted nace de nuevo, le pone el ángel allá arriba ahora, ve. Dice, uy, voy a comenzar a escribir la vida de Manuel. Ve. Ahora sí, Manuel, ¿qué? Ya, pero el ángel comienza a ver que Manuel no hace nada. Está contento con ir al culto, está contento con predicar, está contento. Ya hice la ley, pero me dejó en la fe. Se me secó la tinta. ¿Sigo o no sigo? Y llega Manuel. Y llega Manuel al otro lado y dice, ángel, búsqueme en el libro de la vida. Y llega el ángel y le dice, sí, aquí está, solo una vez tiene. Por, para y a través de, porque nunca fui un rechit, nunca fui un sujeto útil para poder crear realidades espirituales y realidades naturales nuevas. ¿Oyó eso? Realidades espirituales, los cielos, y realidades naturales, aquí abajo, nuevas. Dice la Torah oral que cuando Dios le dijo a Abraham, vete, en ese mismo instante el ángel estaba escribiendo Génesis 1:26 en el libro de la vida de Abraham. Ya Abraham iba por el 1:26. ¿Me están entendiendo el concepto? ¿Sí? ¿Por dónde va el ángel suyo? Pesado. Ni la Está el ángel, está el ángel. Yo creo que Un palito. Está como un chiquillo que está echando aquí en un palito, solo hace palitos y bolitas. Yo creo que va a la librería para comprar el libro.
Por eso, usted no ha leído como está escrito. En el libro está escrito acerca de mí. Está escrito así. En tu libro está escrito acerca de mí. ¿Cuántos quieren hacer de nuevo esta noche? Levanten su mano, esta es la hora, tráigase al Señor ahora, o si no. Así no, George, qué fuerte, ¿ah? Ahora llega a la casa y le dice, ¿usted tiene esposa? No, no, tiene familia, sí. Ustedes se imaginan esa familia, ¿qué aprendió hoy? Dice, hoy nací de nuevo. Hoy el Moreno me ganó, dice. Me sacó del mundo. Vamos a ganar algo, vamos a ganar algo. Apunten. Reshit enseña, la sabiduría hebrea se refiere a tres cosas. Uno, el Mesías. Dos, Israel. Y tres, la Torá. Eso es los conceptos que mejor definen qué es Reshit. El Mashiach, Israel y la Torá. Entonces, por el Mesías, para el Mesías, hagámoslo primero con el Mesías. Por el Mesías, para el Mesías y a través del Mesías creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses 1:16, ¿qué dice? Bernardo. Dice así, 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando Pablo está escribiendo ese texto, hermano, ¿y qué dice el 17? Bernardo, disculpe, el 17, léamelo. Dice así, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿En qué está pensando Pablo cuando escribe eso? Pablo estaba estudiando la Torá, estaba estudiando Bereshit bara Elohim bet hashamayim beharetz, y en eso se inspira para poder escribir esta porción. ¿Ves? No es que Pablo está así sentado en una mesa y de repente se prende una luz. Soy el Espíritu de Dios, soy un ángel, comienza a escribir la palabra y comienza Pablo. En un principio todo es por él, para él, todo el pueblo de subsistir. Y después dice Pablo, yo no sé ni cómo escribir eso por inspiración de Dios. ¿No? Pablo, como rabino, como maestro judío, conocedor de la Torá, está enseñando a los colosenses, recordándoles la verdad que ya él les había enseñado con anterioridad. El Reshit. A esta porción de Reshit se le llama el Mesías oculto. Porque el Eterno ocultó al Mesías. Si usted lee toda la Torá, usted nunca va a ver la palabra Mesías. O sea, usted nunca va a ver que Dios diga, y vendrá el Mesías. Sino que aparece en una forma oculta y se va revelando de una manera
progresiva y progresiva y progresiva. Primero el Mesías se revela como Reshit, y después vamos a ir viendo las otras revelaciones de él conforme avanzan los días de la creación. Es decir, de un concepto abstracto, Reshit, hasta llegar al momento en que Yeshua aparece y se manifiesta. No, y también él es la Torah, porque él mismo dijo que la Torah, entonces también calza con la boca. Calza. Ok, hagámoslo. Por Israel, para Israel, a través de Israel creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos con Israel? ¿Y qué va a pasar con las naciones gentiles? ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Vamos a ver el templo. ¿Sí? Ajá. Se va a expandir. ¿Qué va? Ok, vamos a, para los que no saben, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a creer que este es el templo, el Beit Hamikdash, el templo, y vamos a ver que este otro cuadro, esta es la tierra de Israel. Estos son los límites de la tierra de Israel. En el templo solamente pueden estar dos tipos de personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los levitas y los sacerdotes. Levitas y sacerdotes. Solo ellos pueden estar allí ministrando en el templo. En las afueras del templo queda todo el resto de ¿qué? De Israel. Todo alrededor, toda la tierra de Israel. Y fuera de los límites de la tierra de Israel tenemos a las naciones. Todas las demás naciones. Enseña la Torah oral que cuando el Mesías venga, el templo se expandirá hasta ocupar todo el territorio de Israel. ¿Vamos bien? El templo se expandirá hasta ocupar todo el territorio de Israel. Eso no es nuevo, porque cuando en los días de Salomón el templo estaba en pie, ese milagro sucedía. Se expandía el templo y millones de personas cabían adentro, y las personas veían por fuera y veían lo mismo, pero por dentro pasaba que el templo tenía, las paredes del templo tenían espíritu, tenían vida, y sucedía un milagro adentro de expansión. Cuando el Mesías venga, el templo se expandirá, ocupará toda la tierra de Israel, y entonces Israel quedará dentro del templo. Esto es decir, se convertirán en levitas y sacerdotes, y entonces las naciones pasarán a ocupar el lugar que hoy ocupa Israel. ¿Vamos bien? Por eso Pedro dice: vosotros sois pueblo santo. ¿Cómo dice? Real nación santa, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte, ya lo vimos en el curso pasado, gracias por la palabra, es injertado en el olivo, es decir, pasa a formar parte de Israel. En este momento nosotros, en nuestro espíritu, nuestra alma, formamos parte de Israel. ¿Sí o no? Por eso cuando el Mesías regrese, ahí se cumplirá la profecía de Pedro cuando dice que nos hizo sacerdotes y reyes y nación santa. ¿Por qué? Porque el templo se expandirá, y nosotros, junto con los israelitas que de verdad siguen la Torah y que llegan a reconocer a Yeshua como Mesías, ocuparán el oficio sacerdotal y levítico, y se cumplirá la profecía en nosotros. Y todos aquellos que no se convirtieron y tuvieron que pasar otro proceso, llegarán a ocupar el lugar de Israel. Por eso es que está escrito:
Vamos de nuevo. Por Israel, para Israel y a través de Israel creó los cielos y la tierra. Porque al final todo será Israel. Toda la tierra. Vamos por la Torá. Por la Torá, para la Torá y a través de la Torá creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo va viendo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Apunte los significados de Reshit para ir cerrando la clase. Reshit. Reshit significa primero. Reshit significa primero en lugar, tiempo y orden. Primero en lugar, tiempo, orden y rango, son 4. Primero en lugar, tiempo, orden y rango. ¿Lo apuntaron? Siga. Segundo significado, para que no lo enrede con el primero. Cabeza, primicias, comienzo, principal. Y principal. Tercero, capitán, escuadrón y tropa. Este es de término militar. Capitán, escuadrón y tropa. ¿Lo tienen? Ok. Entonces, ¿quién es un sujeto útil? Aquel que llega a volverse primero ¿en qué? En lugar, en tiempo, en orden y rango. Es el llamado Reshit. Es llamado Reshit aquel que es cabeza, comienzo y principal. Y es llamado Reshit aquel que es capitán, escuadrón y tropa. ¿Lo ven? Entonces, vean el primer secreto solo estudiando la primera palabra. No hemos estudiado ni Bará, ni Elohim, ni Hachomai, no hemos estudiado nada de eso. Solo estamos estudiando Bará. Bereshit. Aquí está el primer secreto de la creación. Eso es lo primero que aprendemos cuando leemos en el principio. ¿Qué pasa cuando una persona entonces se convierte? ¿Qué es lo que sucede?
está siendo llamada a que se convierta en un sujeto útil o reshit. ¿Por qué? Porque cuando esa persona llegue al estado de reshit, Dios va a poder crear por, para y a través de. Pero ¿cuándo hace Dios eso? Cuando la persona alcanza el estado de reshit, entonces dice el Eterno, ya estás listo para que por ti, para ti y a través de ti voy a crear una nueva realidad. Y te voy a dar como testimonio de que yo soy real y existo. ¿Ven? Pero no es porque me caes bien. ¿Estamos de acuerdo? No es porque eres mi hijo chineado, es porque te volviste, te trabajaste para volverte un reshit. Por eso la expresión, este es mi hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Eso no era porque Jesús decía, papito, me regalas unas palabras de autoestima porque estoy muy desanimado, o esto que sigue va a ser muy difícil, Dios mío. Este es mi reshit. Y no olvidamos las palabras de Juan. ¿Cómo empieza Juan? En el reshit, en el principio era, bueno, vamos a ver Reina Valera, porque ya yo Reina Valera primero, Reina Valera. ¿Qué dice Reina Valera? En el principio. Ah, ya hasta lo olvidé yo. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Ajá, el verbo era con Dios, el verbo. Ok, ahora cambien esa palabra verbo por reshit. Y recibes con Dios y recibes a Dios. Oiga, yo siento que he puesto un detonante y hasta que donde hacen las estructuras de ustedes. ¡Pum! Usted va a salir de aquí hoy diciendo, bueno, sí, aprendí, pero me botaron todo. Precisamente. Porque para poder construir bien hay que detonar el edificio que está mal. ¿Sí o no? Por eso les dije que para hacer un talmid hay que tener mucha humildad. Porque todo se lo botan a uno, todo. O sea, usted llega y le dice a un judío, viera que yo encontré al Mesías. ¿Qué? O sea, que usted es un reshit. Bueno, no sé qué hacer. Y capaz me dice, yo reprendo. Un cancelo, esa palabrota. Y ahí es porque es que nuestros hermanos judíos no creen en nosotros. Porque dicen, no, ¿cómo es que encontraron al Mesías y no son primeros en rango? ¿Quiénes dominan el mercado financiero? Los evangélicos. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Quiénes son los empresarios? Las aerolíneas, ¿cuándo es que cierran todo? Cuando los judíos no viajan porque están en sus fiestas. ¿Quién es la niña de los ojos del Eterno? Israel. Dígame qué se cierra cuando usted se va de vacaciones. ¿Qué se cierra? Solo las cositas. La puerta negra. Santo Dios. Y nadie lo echa.
pasaba a una iglesia a enseñar, ¿verdad? Y estaba hablando de eso, de cómo el judío puede llegar a un lugar con las manos así, sin nada, y en pocos años levanta su empresa, rapidito. Son momentos, es la mentalidad judía, ¿sí o no? Y estaba yo enseñando, lo que yo no sabía era que había un empresario ahí, por cierto él andaba conmigo, había un empresario ahí, y cuando nos llevaron a comer después de la administración, el Señor me dijo: es cierto, More, lo que usted dice, yo tengo una empresa que ofrece servicios y mis mejores clientes son los judíos. De entre los judíos tengo un amigo que tiene 21 años de edad, es un muchachito joven y ya tiene su empresa montada, su papá tiene empresa. Yo le dije a él: ¿para qué vos te abrís una empresa si tu papá tiene una semejante empresa? ¿Para qué lo haces? Y él dice: es que yo no puedo estar así, yo necesito tener mi empresa. Y él dice: pero ¿cómo es que haces para lanzarte a este mercado tan agresivo, tanto que cuesta entrar en el mercado? ¿Cómo es que te atreves? Y le dice el judío: promesa del cielo tengo. Todo lo que yo emprenda mientras yo honre la Torá tiene que ser prosperado, es promesa que Dios el Eterno no lo dijo. En mí no hay temor, yo me lanzo al negocio. Eso me estaba diciendo él de un muchacho de 21 años, judío. Tráigame a los jóvenes de la iglesia, tráigamelos. Hay que ministrarlos porque están desanimados, desmotivados y están, si se van para el mundo o me quedo en la iglesia, o me voy para el mundo o me quedo en la iglesia. Sin trabajo, vagabundos. Papi, quiero comprarme el Play 3. Y el judío con 21 años, Dios mío, ¿qué nos han estado enseñando a nosotros? Y es que yo golpeé la estructura de la iglesia porque yo dije: Dios no diseñó el empleo. La palabra empleo significa esclavitud. Dios diseñó el trabajo. Y la palabra trabajo significa crear. Por eso el judío piensa en términos de crear una corporación. Diga igualitito. Estoy esperando la pensión de la caja. Estoy clamando por la caja para que no quiebre. Estoy orando a Dios. Pero usted usó un término muy sabio, o sea, la expresión del joven, la Torá, es muy diferente el nivel. Claro. Ese de entendimiento, su estructura está diseñada tal como Dios la diseñó. Entonces el problema es nosotros, el fracaso es nosotros. Hemos tomado palabras, hemos tomado promesas, decimos: Dios no tiene promesa, y Dios me ha prometido aquí, pero ¿cómo? Ese es el fracaso. Y ustedes deben que, bueno, en nuestras iglesias hemos servido de predicadores y de enseñadores de escuela dominical, de historias bíblicas, pero no un maestro de la vida. Y ahí está. ¿Cómo crear una empresa? Bereshit. Vuelva a ser un Bereshit. Ya Dios le dio la clave. La primera palabra: ¿quieres una empresa? Tienes que volverte Bereshit. Tienes que trabajar para ser cabeza. Usted no puede ir a la universidad, ya terminó una carrera, y ser un estudiante mediocre. ¿Cómo va a ser Bereshit así? Es el problema que tenemos. Estudiantes mediocres en las universidades. No se puede. Para ser un estudiante uno tiene que ser kadosh, santo, altamente dedicado a lo que uno está haciendo con pasión. Bien, ¿cómo estos secretos no van a servir para el mercado? Yo tengo una enseñanza para los empresarios, una escuela, ¿verdad? Y yo enseño que cuando uno estudia administración, ¿alguien estudia aquí administración de empresas? No, nadie. Bueno, si conocen a alguien que estudia administración de empresas, cuando uno estudia administración de empresas, a uno le enseñan que el padre de la administración es Henry Fayol. Lo ubican más o menos en la revolución industrial para acá, 1800 para acá.
Pero cuando usted estudia la Torá, el primer hombre que creó una corporación fue Jacob. Porque cuando Jacob estaba durmiendo en aquella piedra y tuvo un sueño y vio ángeles que subían y ángeles que bajaban, y él dijo, este lugar es terrible, este lugar, que dijo, es casa y puerta del cielo. Y nosotros no entendemos esa expresión en hebreo. Cuando Jacob dijo eso, él dijo, este lugar es terrible por la siguiente razón: porque él pudo ver cómo Dios maneja todo el universo espiritual y natural como una corporación. Entonces Dios le reveló a Jacob los secretos de la corporación que él tiene montada arriba. Y de allí, por eso, ¿para dónde iba Jacob? Después de ahí, ¿para dónde iba? ¿Para dónde quién? ¿Dónde? Labán. ¿Y qué pasó donde Labán? Todo le prosperaba a Jacob. Porque los primeros principios corporativos los comenzó a aplicar él en tierra de Labán. Y cuando vio que esos principios estaban beneficiando a un malvado, él dijo, no, esto tiene que ser para servir al Eterno. Y se fue. Por eso es que después sale José, el hijo de Jacob. ¿Y qué pasa con José? Todo lo que hacía prosperaba. No era porque la unción le caía como rocío, era porque él manejaba principios corporativos enseñados a través de la Torá. ¿Qué les ha parecido esta clase? ¿Genera expectativa? Hacemos el llamado. Para hacer la plataforma, vamos a subirme aquí arriba. Hacer el llamado. De verdad yo espero que esta clase les haya abierto el entendimiento. Tenemos mucho que estudiar, hay que hablar una palabra. Pero saben mucho. Si uno dominara solo Bereshit, imagínense, qué vida la de uno, qué vida en Dios, qué belleza. Y eso estaba oculto en el primer versículo de la Escritura. Qué tremendo cuando uno va leyendo. En el principio que uno dio los cielos, se comienza a mirar los cielos, la tierra, los arbolitos, los animales, el hombre. Y uno cree que está estudiando la Biblia. ¿Algún comentario?